Buenos días para todos. Es un gozo, un gusto estar de regreso con ustedes. La semana pasada estábamos en Júpiter. No al lado de Neptuno, pero sí en la Florida. Estábamos con los diferentes seminarios que hay alrededor del mundo. Hay varios en Latinoamérica, hay uno en México, uno en Honduras, otro en Argentina, en España. Hay diferentes seminarios por diferentes lugares y se hizo una reunión regional de los seminarios regionales. Entonces van los maestros y van las personas que están en la dirección desde Los Ángeles. Entonces era un grupo que estuvimos allí unos días y se hace esta reunión cada 2 años y se hace en diferentes lugares. La próxima, dentro de 2 años, es aquí. Entonces, para que estén orando, porque la idea es pues que estemos nosotros listos, que el lugar esté listo, que podamos hacerlo así como lo han hecho ellos. Era un lugar muy bonito, no vamos a tener exactamente lo mismo, pero está bien. Nosotros estamos muy contentos que vamos a hacerlo en 2 años acá, si Dios quiere. Bueno, con eso también decirles que estoy con gusto porque regresamos al texto, a Juan 30, versículo 30, y hemos estado meditando en él. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y oramos juntos? Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por lo que tú has hecho en la vida, Señor, de cada uno de nosotros al sacarnos de la condenación eterna y traernos a la vida, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Escritura, que en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y encontramos a tu Hijo revelado. Y te pedimos que hoy sea así, Señor, revelado tu Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Esa es mi oración esta mañana por todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esa oración, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, es una gran y maravillosa afirmación de Juan el Bautista. Ya lo hemos estudiado en el pasado. Es una de las declaraciones más profundas que podemos encontrar en cualquier parte de las Escrituras. Es un principio que usted y yo debemos y podemos conocer y aprender. Juan el Bautista lo aprendió. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Si lo recuerdan, la última vez que nos vimos, les dije que los discípulos de Juan estaban un poco desenfocados. Ellos habían puesto todo el énfasis en el líder que ellos veían, el que tenían cara a cara, que era Juan el Bautista. Y ellos estaban celosos entonces de Jesucristo, cuando debería ser lo contrario. Los discípulos, en vez de mostrar ese celo por Juan, deberían haber estado mostrando ese celo por el Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué lo hacían? Por ignorantes. Muchas veces esa es la reacción de muchas personas a la revelación de quién es Jesucristo. Lo rechazan por ignorancia. Están ciegos. Y es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y este es un principio que debe gobernar toda su vida cristiana. Él de subida y usted de bajada. Esto dice el mismo Pablo a los filipenses. Jesús de subida y Él de bajada. Yo mismo, dice él, podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si alguien pudiera tener alguna forma de exaltarse, este era Pablo. Pero él ve la inutilidad de exaltarse y la inutilidad inclusive de sus propias obras. Todas son estiércos, todas son sobrados o desecho. No tienen ningún valor en absoluto.
Y yo les digo que esto de que reconocer de que se es basura, de que son basura, es la manera de comenzar su vida cristiana. No solo comienza así tampoco, no es necesario que solo comience así, continúa de esa forma. Si recuerdan, el yo es la mayor maldición de nuestras vidas. Eso es terrible. Es lo más devastador que nos dejó la caída a todos nosotros. Lo peor de la caída es que introdujo a este elemento del yo, este deseo de cada uno de exaltarse, ese egocentrismo, esa justicia propia, la autoprotección, esa preocupación por uno mismo, ese yo. El yo puede llegar a hacer pensar a una persona que son importantes cuando no lo son, y eso es vano. El yo puede llevar incluso a rechazar, puede llevarle incluso a rechazar la ley de Dios. Así que este principio de ir de bajada debe gobernar toda su vida. Piense en lo que dice Pablo a los filipenses. ¿Cuál era el problema de la iglesia allí, en Filipos? Esta era una iglesia que Pablo amaba, y sin embargo, ellos tenían un problema de ego. Varios solamente pensaban en sí mismos. Si recuerdan, allá habían dos mujeres, Evodia y Síntique, de Filipenses 4:2, y estas mujeres se habían peleado entre ellas, y varias personas de la iglesia ya conocían de la situación. ¿Y saben cuál es la respuesta que Pablo le da a ellas? Les dice: dejen de pensar en ustedes, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso pensar. Dejen de pensar en ustedes, piensen en lo que merece elogio, y el yo no merece elogio. Cuando el yo es el que controla sus vidas, se convierte en una barrera para no pensar en lo que merece elogio. Yo les pregunto, ¿es eso cierto para ustedes? Si es así, lo primero que debe hacer es dejar de lado el yo. El yo debe disminuir. Sí, así es. Y en eso meditamos la semana pasada, última semana que nos vimos. Y hoy quiero que consideremos la siguiente parte de esta afirmación: es necesario que Él crezca. ¿Qué significa esto de que es necesario que Él crezca? Lo que puedo iniciar diciendo es que en la medida en que usted disminuye, Él aumenta. A medida que Él aumenta, invariablemente usted va a disminuir. Por el contrario, si usted sube, Él baja. Así que tiene que mirar para los dos lados. Y no debe dejar de mirar todo el tiempo. Ese es el secreto para recibir de la plenitud. Esta es la forma en que puede asegurarse de que Él aumenta, y que aumentará en sus mentes, en sus pensamientos, en su juicio, en sus entendimientos. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, el autor de Hebreos nos da luces al respecto. ¿Recuerdan lo que les pasaba a las personas en los tiempos de Hebreos cuando les escribieron esa carta? Estas personas estaban deprimidas, eran infelices, y algunos de ellos estaban mirando hacia atrás, anhelando la antigua religión judía. Y algunos de ellos, que incluso eran creyentes, volvieron a ella. ¿Por qué? Solo hay una razón. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la preeminencia de Cristo en sus vidas. Habían olvidado la verdad acerca de Él. Y esos hombres querían volver a meditar en los antiguos profetas. Querían considerar inclusive a los ángeles. Y entonces el autor de Hebreos se los dice, es que deben prestar mucha mayor atención. Les está diciendo, presten mucha mayor atención a lo que han oído, no sea que se desvíen. Y esa es la única solución al problema. Prestar mucha mayor atención a lo que han oído. ¿Y qué es lo que han oído? En el versículo 1 de Hebreos 1 lo dice: Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos.
Mire a nuestro Señor como el Hijo eterno, el Hijo de Dios, el coigual, coeterno con el Padre. Mire a su persona. Él es aquel en quien toda la plenitud está. Él es el que tiene todo el conocimiento. Mírele a Él como persona. Pero ojo, no debe dejarlo ahí. Hay que dar un paso más allá. Debe, además de ver su persona y la grandeza de su ser, debe ver lo que Él ha hecho. Ahora bien, esto por supuesto, en muchos sentidos, es de lo que trata el Nuevo Testamento. ¿O por qué cree que tenemos los 4 evangelios? Solo hay una respuesta a esa pregunta. Fueron escritos para mostrar a los hombres y para establecer y fijar de una vez y para siempre la verdadera grandeza y la gloria de Cristo. Recuerden lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué escribió el Evangelio de Juan? Bueno, él nos lo dice al final, en el capítulo 20, versículo 30, dice: y muchas otras cosas o muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Fue escrito para mostrar que Jesús es Dios, para mostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios. Así que Juan, desde que comienza su evangelio, lo defiende. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eso es todo el objeto de Juan en ese evangelio. Y de hecho es el objetivo de todos los otros evangelios. Estos evangelios fueron escritos para demostrar que Jesús es el Cristo. Recuerde, la iglesia en ese momento ya había existido por varios años, muchos años, antes de que se escribieran los evangelios. Pasaron años y las iglesias no tenían estos evangelios. Entonces, ¿por qué fueron escritas? Bueno, fueron escritas porque era esencial establecer los hechos acerca de Él. Ya tenían algunas cartas, pero no tenían los evangelios, y para eso fueron escritas, para dejar claro cuál es el cristianismo, qué es cristianismo, y para que no se convierta en una filosofía. En segundo lugar, fueron escritos para sacar a relucir la gloria de su persona y de su ser, y para mostrar la gloria de todo lo que Él había hecho. Ese es el objetivo de los evangelios. Y esto siempre ha sido lo principal en cualquier iglesia que dice que predica la sana doctrina. Si usted quiere ir a una iglesia que predique la sana doctrina, escuche qué es lo que predican. Si predican a Cristo, ok, puede ir a esa iglesia. No que te tenga que ir a otra iglesia, no estoy diciendo eso. Pero si de pronto se va a otra ciudad, en ese lugar, si predican a Cristo, ese es el lugar a asistir. Así es. Ese es el objetivo de los evangelios, mostrar la gloria de Cristo. Y esto siempre ha sido lo principal de cualquier lugar en donde se predique o se diga que se predica la palabra de verdad. Esto debe ser lo principal, el lugar en donde los muertos despiertan de su letargo, porque predican a Cristo. Eso es lo principal. Debe poner el énfasis en Él y en su grandeza y en su gloria. Y como lo dije antes, si quiere que muchos vengan a los pies de Cristo, ustedes y yo debemos disminuir y Él debe crecer. Ahora bien, esto es algo maravilloso. Lea el Nuevo Testamento, como digo, los evangelios, porque ellos están dedicados enteramente a Jesucristo. Pero si continúa leyendo, si ahora pasa al libro de los Hechos y lee luego las epístolas, va a ver la gloria de Cristo. E incluso en el libro del Apocalipsis, allí encontramos la revelación del Hijo. El apóstol Pablo inclusive en sus cartas, unas cartas que son muy pastorales y muy prácticas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, la practicidad que encontramos allá es impresionante. ¿Cómo debe ser un pastor? Él allí entremezcla instrucciones pastorales con la persona de Cristo, y siempre cuando lo hace nos pone como a volar, por así decirlo.
porque vemos la brillantez, la gloria, el esplendor de Cristo con esas palabras que él utiliza. Escuche solamente 1 Timoteo 3:15, dice: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido allí arriba en gloria. Esas afirmaciones nos asombran, ¿cierto? Cualquiera que sean sus problemas, cualquiera que sea su dificultad, parece decir que la respuesta es: conózcalo a Él, mírelo a Él y aparte la mirada de usted mismo. Mire a Pablo poniendo sus ojos en Jesús. Esto se encuentra en todos sus escritos cuando leemos el Nuevo Testamento. Y en la medida que usted analiza también la historia de la iglesia primitiva, encontrará exactamente lo mismo. Lea los escritos de los padres de la iglesia, hombres como Crisóstomo, como Clemente de Roma, o lea los apologistas, o lea Agustín de Hipona, o Ambrosio, o cualquiera de ellos. Lea los reformadores, lea los puritanos. No hay nadie como ellos para exaltar a Cristo. Si quiere escuchar escritos profundos acerca de quién es Cristo, tome uno de esos libros y léalo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Medite en las verdades acerca de Él. Eso es lo que estamos haciendo. Mi querido amigo, le pregunto, ¿llegó a este servicio con algún problema grave y dificultad? Y espera que yo trate con eso. Espera que yo lidie con ese problema particular, con ese pecado que le deprime, con esa ansiedad o con esa preocupación, ese prójimo que le molesta, el que sea. Puede ser también su esposo, su esposa o sus hijos. Vino porque quería ayuda para algún problema en particular y dijo de pronto antes de entrar: yo espero que hoy no vaya a predicar sobre el Señor Jesucristo. Espero que me dé la solución a mi problema. Espero que sea práctico. Espero que me dé alguna estrategia. Mi querido amigo, le digo que si en realidad conoce a Cristo, sus problemas no son más sus problemas. Jesús es la solución a todos y cada uno de sus problemas y es su necesidad fundamental. Es la necesidad de todos nosotros. Por eso conózcalo. Los problemas, sí, las Escrituras tratan acerca de los problemas, pero el gran énfasis de la Escritura es la persona de Cristo, lo que Él ha hecho, su sabiduría, su grandeza, su gloria. Tiene que meditar en esas cosas, en la profundidad, en la altura, en la longitud, en la anchura. Y les digo, esto no tiene fin. Y siga mirándolo, y siga contemplándolo, y siga considerándolo. Y de esta forma Él crece y usted disminuye. Todo el problema con nosotros es que no le conocemos. Es esta ignorancia de Jesús lo que explica la mayoría de nuestros problemas y todos nuestros fracasos. Ore para que Dios le dé ojos y entendimientos y se dé cuenta de eso esta mañana. Eso es lo que necesita saber, para que pueda conocerlo, conocer el poder de su resurrección. Muy bien, veamos un poco de esto. Y lo primero que quiero que observe acerca de Jesucristo es su humillación. Mírelo a sí mismo humillado y humillándose. Y hay muchas declaraciones que encontramos en las Escrituras acerca de esto, pero hay una en particular que es para mí la que explica la humillación de una manera asombrosa, y está en Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, piensen en esta persona. Él es Dios y siempre ha sido Dios. Él es el Dios eterno, el Hijo de Dios, el coigual, coeterno con el Padre. ¿Quiere saber cuál es la verdadera grandeza? ¿Quiere ver algo de la majestad de la persona, de la gloria de la persona? Ahí está. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que planeó, maquinó hacerse a sí mismo sin nada de reputación. Se deshizo de toda la reputación, se despojó a sí mismo.
¿Qué significa que se despojó? No podía despojarse a sí mismo. No, Él no se quitó nada. Jesús no se puede quitar nada. ¿Cómo se quita la omnipotencia? ¿Cómo se quita la omnisciencia? No es posible. La idea acá es que se despoja poniéndose la humanidad. Es como cuando fuimos con mi esposa a Bituime, a un pueblo perdido creo que es Cundinamarca, hace años, en el carro que ella tenía. Era pleno invierno y una carretera destapada, terrible, muy mala, y el carro de ella, muy bonito, muy limpio, muy brillante. Al regreso, cuando veníamos, no podíamos ver por las ventanas de la cantidad de barro que se le había pegado. El carro brillante, sí, muy bonito, estaba cubierto completamente de barro. El carro seguía siendo el mismo, pero los vidrios estaban tan sucios que no se podía ver. Eso es lo que pasó con Cristo. Lo que hizo fue despojarse de las características, de las manifestaciones de esa gloria eterna que había compartido desde la eternidad con el Padre, poniéndose la humanidad. Pero nunca, y escuchen esto con claridad, nunca dejó de ser el Hijo eterno y glorioso. El resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza siempre fue parte de su ser. Él es el Hijo eterno y no puede cambiarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. No puede dejar de lado de ser Dios. Eso es imposible. Ese es el misterio de la encarnación. Él permaneció siendo Dios todo el tiempo, permaneció teniendo toda la plenitud y se hizo a sí mismo uno sin reputación. Nació como un bebé y tomó así la forma de un siervo y fue hecho en semejanza de los hombres. Eso es lo que sucedió. Él era semejante a Dios, pero Él vino a este mundo a semejanza de los hombres. Y ahora recuerde todo eso. Él lo hizo, ¿para qué? Para que usted y yo fuéramos redimidos, para que usted y yo pudiéramos ser liberados del infierno, del castigo que nos merecemos, para que pudieran ser hechos hijos de Dios y herederos de una bienaventuranza eterna. Pero recuerden, este es aquel por quien todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sostiene Él también todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando vino como un bebé indefenso, fue criado por manos humanas y no hacía nada por sí mismo, era un bebé. Piensen eso, no es tan fácil entenderlo, porque para entenderlo necesita el Espíritu Santo. Porque Él le da una mente y un entendimiento para poder contemplar esto que estoy hablando. Es como la manera como Él aumenta. ¿Y se acuerdan de Romanos 8:3? Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Eso no significa que Él era pecador, no lo era. Su naturaleza humana no era pecadora. Él fue hecho a semejanza de carne pecaminosa, pero lo grandioso que tiene que comprender es esto, que debido a su grandeza y su gloria se humilló hasta la muerte. Cuanto más grandes son los hombres, más humildes son, ¿no les parece? Pero no es una falsa humildad. Algunos dicen, yo soy lo peor, no, yo simplemente no valgo nada, yo todo lo hago mal, no, todo es terrible. Ese es el otro extremo. Hablando es una persona así, está tratando de mostrar que es muy humilde, y eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado de humildad. La humildad es algo, mis hermanos, en lo que todos debemos trabajar. Y Jesús es el modelo. Él está fuera de contexto en este tema de humildad. No hay nada comparable a Él, por eso ponga los ojos en Cristo. Él vino a este mundo cuando se encontraba en el trono de gloria y llegó a un establo en Belén. Él vino al mundo como hombre y vivió como hombre mientras aún era Dios. Esa es la maravilla de este misterio. Eso es lo que debe deslumbrar sus corazones y moverlos a lo más profundo de su ser. No pueden
imaginarlo, por supuesto, pero es la verdad. Que aunque sigue siendo Dios en el sentido más amplio de la palabra, no está usando los atributos de Dios. Vivió como un hombre. Por eso oraba. Por eso necesitaba ser bautizado con el Espíritu cuando comenzó su ministerio público. ¿Recuerdan cuando fue bautizado por Juan en el Jordán y el Espíritu vino sobre él y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor? ¿Por qué se bautizó? Usted recuerda que Juan el Bautista se oponía a su bautismo. Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y esto simplemente lo que está haciendo Juan es que está dando su punto de vista humano. Él no está entendiendo, y esa es la característica de muchos de nosotros. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumpla así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. ¿Qué significa esto de que cumpla toda justicia? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Bueno, esto es algo asombroso. Es aquí donde se identifica no solo con nosotros, sino con nuestros pecados. Muchos están siempre deprisa, están muy ocupados, muchas cosas que hacer, no hay tiempo para pensar ni para meditar. De reunión en reunión y cree que ya sabe todo. Yo ya me las sé todas. Mi querido amigo, lo que no sabe son los elementos mismos de la vida cristiana. Y aquí está uno de ellos. Él cumplió toda justicia. ¿Y por qué es conveniente que Él cumpla toda justicia? Bueno, el apóstol Pablo responde a la pregunta así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir que estamos bajo la ley? Quiere decir que estamos bajo la ley, por supuesto, donde Él es el legislador. Él es quien dio la ley, se la dio a Moisés, se lo dio por mediación de los ángeles. ¿Puede entender un poco de lo que está pasando? Él se está identificando con usted y conmigo. Él está tomando su posición y la mía, y lo está haciendo de manera literal. Es conveniente que cumplamos así toda justicia. Él está de pie, hombro con los pecadores. Se ha puesto a sí mismo en una posición en la que su carga se convierte en su carga. Él está bajo la ley, y la ley le exige como hombre. Él está sujeto a ella como nosotros, y ese es el significado esencial del bautismo hecho por Juan el Bautista. Pero recuerde, ¿quién es el que está siendo bautizado? Él es el Hijo de Dios, totalmente inmaculado, separado del pecado. Él es santo, y sin embargo Él mismo se somete al bautizo y está bajo la ley. Está en la posición de los transgresores y lo hace deliberadamente sin ser culpable. Ahora, estas son las cosas en que usted y yo necesitamos concentrarnos. Estas son las cosas en las que necesitamos meditar. Olvídese de usted mismo y verá que su problema disminuye. Esto es el cristianismo. Esta es la salvación cristiana. Esta persona y lo que ha hecho aquí en el bautizo es un apéndice, es una instrucción para cada uno de nosotros. Pero, espere un minuto, hay algo más, aún más extraordinario. Él estaba sujeto a la tentación. ¿Y por qué es sorprendente? Bueno, Santiago nos lo recuerda. Él dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es imposible. Dios no tentó a ningún hombre y no puede ser tentado con el mal. Es un pensamiento superior. No puede ser tentado con el mal. Dios es eternamente lo opuesto al mal. El mal es aborrecible para Él.
Él lo odia con toda intensidad en su naturaleza divina. Y aquí está el Dios coigual, coeterno con el Padre. Pero si leemos Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces tenemos a este Jesucristo divino completamente y humano completamente. Divino no puede ser tentado, pero en su humanidad es tentado como cada uno de nosotros es tentado. Mi querido amigo, ¿está pasando por un momento difícil en su vida? Hay cosas que van en su contra. La gente es cruel, le están molestando, le están persiguiendo, está en dificultades, está en problemas. Pues aquí está la respuesta. Mire al Hijo de Dios, al Dios eterno, uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Hebreos versículo 15, 4:15 lo dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Flaquezas son enfermedades. Nuestro gran sumo sacerdote es uno que puede simpatizar con sus enfermedades. Y usted sabe que él puede hacer eso. Él sabe lo que es ser probado por los hombres, que es vivir con problemas, porque él lo vivió. Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Ha sentido que ha sido rechazado por pecadores contra ustedes? ¿No es así? Bueno, escuche la forma en que el autor de Hebreos lo pone de nuevo en el capítulo 5, versículo 7, dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran amor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ahora, espero que si algo le queda de todo lo que estoy diciendo hasta este momento, es este gran principio. Se lo repito, Él debe aumentar. El autor de la carta de los Hebreos escribió esta carta porque esas personas estaban en problemas prácticos, estaban siendo perseguidos, les habían quitado sus bienes, habían sido molestados, algunos de ellos inclusive habían sido ejecutados. ¿Y qué hace el autor? ¿Cómo les ayuda? Les da una palmadita en la espalda y les dice, ya las cosas van a estar mejor, seguro que va a estar mejor la próxima vez. No, olvídese de sus problemas por un momento. No, eso no es lo que hace él. La respuesta que da el autor es, mire a Jesús, no se miren a ustedes. Ese es el principio. Mire a su persona, a la persona de Cristo, no sus problemas. Y si aumenta él, si aumenta su estimación de él, va a dejar de poner los ojos en usted. Esa es la respuesta. Entonces, si él va a aumentar en su vida, tiene que considerar todas estas cosas en detalle. Estos principios, esta persona de que Jesucristo debe evaluar quién es él, estudiar quién es él. Y en cada momento difícil de su vida, piense en él, piense en el varón de dolores y experimentado en aflicciones. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, dice Isaías. Él ha llevado su naturaleza humana a los cielos, él la llevó al madero. Mis hermanos, lo que necesita es que él aumente. Y esta es la forma en que lo hace, mirándolo a él, mirando lo que él ha hecho. Mire las profundidades de lo que ha hecho y su significado y la enseñanza de eso. Pero permítame dar un paso más allá. Mire su asombrosa obediencia y esa sumisión al Padre. Aunque eran coiguales, aunque eran coeternos, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nada más maravilloso que esto. Esa subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Es impresionante. Y miren el ejemplo supremo de esto. Él está allí, Jesús, en el jardín de Getsemaní, ya casi para ser llevado a la cruz. Y ha escogido a 3 de sus discípulos para estar con ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Y estos eran como sus más cercanos, sus amigos muy queridos. Les tenía siempre en esos momentos de crisis. Y les dice que se queden, quédense acá un momento que voy a ir allí a hablar con mi Padre, oren mientras tanto. ¿Y ellos qué hacen? Se duermen. La carne es tan débil
y el espíritu está dispuesto, pero la carne es tan débil. Por eso está él allí solo, en agonía, está sudando gotas de sangre. Y entendemos esa agonía porque Él es el Hijo de Dios, el creador del universo, el que no tiene pecado, el sin mancha, el santo, el que creó todas las cosas y por quien toda la creación fue hecha. Sudando gotas de sangre por lo que se venía. Y dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Él. Él sabe que le va a costar lo que le va a costar. Él sabe lo que le va a costar esa salvación de los hombres. Le va a costar la separación del rostro de Dios. Él había estado con Él por toda la eternidad. No se estaba quejando de su muerte física, no se estaba quejando del dolor físico. Eso sería una sugerencia muy tonta y hasta monstruosa. Los mártires, hombres comunes y corrientes, no hicieron eso. Y Él es el más grande de todos los mártires. No, eso no es lo que significa. Él estaba con el Padre desde la eternidad. Y el pecado del hombre era el que se interponía entre él, entre los hombres y Dios. Y por eso no podían los hombres tener acceso a Dios. Por eso Él dice: ¿será que hay otra manera? Porque necesitaban ese cordero perfecto, sacrificado. ¿No será que hay otra manera? ¿No pueden los hombres y las mujeres ser salvos por cualquier otro método? Tiene que ser así, dice Él. Si es posible, deja que esto pase. Si hay otra manera, pues la haré. Pero sobre todo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es absoluta obediencia a Dios hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Bueno, mis queridos amigos, solo podemos mirar estas cosas por encima. Y recuerde, sin embargo, esa cruz terrible, pesada, sobre sus hombros. Está tratando de llevarla y no puede. Está agonizando, de forma física está sufriendo. Y sufre en esa cruz. El peso de esa cruz es demasiado para Él, se tambalea de un lado para otro, mientras va subiendo a la Gólgota. Este es el Hijo de Dios, el creador del universo. Está allí. ¿Y qué está haciendo la gente? Burlándose, escupiéndole. Pero Él sigue con su mente puesta en la cruz. Es lo que dice Pablo en el Sermón de Hechos, el autor de la vida. Entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, le matasteis. Es una paradoja, ¿no les parece? Mataron al que es el originador de la vida, dice Pedro. Lo que significa es que mataron al creador de la vida y de la muerte. Esto es monstruoso, podía uno pensar, pero no lo es. Es parte de la gloria de Cristo, de su persona, de su obra, porque Él con eso es su Salvador. Por eso, mire a la cruz, analice la cruz, ponga sus ojos en la cruz. Él vino para morir. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Él vino a morir. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, como dice Hebreos 29. Hebreos 29 no existe. Versículo 29. Pero el sufrimiento de la muerte, pasó el sufrimiento de la muerte, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Su muerte no fue un accidente, su muerte no fue producida por hombres. Ese era el propósito de Dios. Él lo envió como su cordero. Él les había estado diciendo en textos anteriores que Él vendría y ha venido a morir y a ser hecho un poco menor que los ángeles. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿está creciendo su estimación de Cristo? ¿Está creciendo su amor por Él? ¿Se está volviendo ese amor cada vez más grande? ¿Está Él aumentando? ¿Está pensando a sentir y a ver que nada importa más que conocer
a esta persona y luego se da cuenta más y más de lo que Él ha hecho por usted y por sus pecados, siente que todo lo demás se vuelve trivial, solo quiere conocer y entender lo que ha hecho por usted. Allí está Él en la cruz sufriendo, se están burlando de Él, se están riendo de Él, fue despreciado y rechazado por los hombres, está en agonía, está en una posición vergonzosa, y lo más sorprendente de todo esto es que lo han dejado solo. Los evangelios en ese momento, todos los evangelios nos muestran que en esa crisis suprema todos huyeron y lo dejaron. Pero es lo que dice la vieja profecía que pasaría. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos sus sepulturas, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Cuando estaba en la cruz, él sintió el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vimos herido por Dios, abandonado de hombres, y él mismo en ese momento estaba pagando por todos nuestros pecados. El autor de la vida, el sustentador de la vida, murió. Entonces bajan su cuerpo, lo entierran en una tumba, y entonces recordamos la gloria de su resurrección. Él sale de la tumba, él no se queda allí muerto, se levanta triunfante de la tumba. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el autor de la vida. Él es el Dios eterno que ha conquistado la muerte en la tumba, y se manifestó y lo hizo a muchos hombres por 40 días. Y luego, en presencia de algunos de estas personas en el Monte de los Olivos, ascendió literalmente, físicamente a los cielos ante los ojos de todos ellos, y se sentó a la diestra de la majestad. Déjenme leerles otra vez este glorioso tercer versículo de Hebreos 1:3. Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí está, y desde allí reina. Él ha sido exaltado porque se volvió tan bajo, humilde. Allí es puesto de nuevo y está allí para siempre. Y Pablo lo dice en Filipenses 2: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es todo lo que sucedió, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿A qué le lleva esto? ¿No le lleva a cantarle, a adorarle? La gloria es de Él. Vea sus triunfos, vea su gracia. Tengo que parar aquí en este momento, porque no nos da el tiempo para más. Pero vamos a seguir meditando en estas cosas. En la cruz, en la muerte, en la tumba, porque Él no se quedó allí. Fue de vuelta al cielo. Y allí está el Hijo de Dios, el único Señor sobre todo. Y si Dios quiere, la próxima vez que nos veamos continuamos. Pero hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Está Él aumentando en su vida? ¿Ha olvidado las cosas que tenía en su mente y su corazón cuando entró? Esa es la prueba. Si no es así, pues no lo conoce. Y ya sea que piensa que es cristiano o no, le digo que no lo es.
Si el pensamiento de Él no le alivia y le libera, si no lo hace, pues entonces no lo conoce. Si dice que no está listo para enfrentar cualquier cosa, inclusive la muerte, bueno, no lo conoce. Y necesita pasar tiempo más mirando quién es Él, no mirándose a usted mismo y a sus problemas, sino mirándolo a Él, mirando a Jesús, mirando hacia el otro lado, mirando a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Vea a este hombre de dolores. Si camina, tristemente, las duras olas de esta vida, sin hogar, cansado, suspirando, llorando por el pecado y balanceándose de aquí para allá, pues entonces mire a Cristo. Ahí está nuestro Dios, nuestro glorioso Salvador, que desde el cielo ahora prepara un lugar para nosotros, un lugar donde ninguna lágrima va a poder oscurecer su visión, su ojo. Mírelo, mírelo derramando gotas de sangre sobre el suelo. Estudie quién es este despreciado, rechazado, insultado, golpeado, atado. Él es nuestro Dios. Mírelo a Él, agradézcale a Él, estudie minuciosamente su vida, su obra, vea su poder, su real poder, su victoria, su triunfo. Mientras todos los enemigos que pueda usted tener persisten en este mundo atacándole, vea los clavos de Cristo. Vea la corona de Cristo con sus espinas. Él es el Dios que vivió en medio de nosotros. Mi querido amigo, no importa nada más, excepto que lo conozca a Él, su gloria, su grandeza y su majestad. Él es el Salvador suyo si cree en Él. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Él es celestial. Mire a Jesús. Vaya al Salvador inmortal, mírele y dígale: ven, Señor Jesús. Él debe crecer y yo disminuir. Y será un privilegio para usted, porque va a conocer el verdadero gozo, la verdadera alegría, va a conocer la verdadera vida cuando pone sus ojos en Cristo. Y Dios permita que podamos hablar más de esto, de cómo yo debo disminuir y cómo Él debe aumentar. Entonces, los espero la próxima vez que nos veamos para hablar de esto y vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu verdad, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias que podemos, Señor, meditar en Él y nos has permitido hoy que podamos, de alguna forma, Señor, tratar de conocer más quién es tu Hijo Jesucristo. Gracias por su vida, gracias por su obra, gracias por el ejemplo que nos dejó, gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos permite conocer más acerca de Él. Señor, solamente podemos agradecerte y te pedimos que nos ayudes a quitar nuestros ojos en ese yo y que los podamos poner en Cristo, Señor, constantemente, no solamente hoy, sino para siempre. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.